Si uno analiza en este momento en el que están aprobando la reforma educativa que presentó Andrés Manuel López Obrador, la calidad actual de la educación en México, el resultado es terrible. La prueba PISA, que se hace en alrededor de 70 países a nivel internacional, nos coloca en el muy desagradable último lugar de todos los países miembros de la OCDE. Solo el 0.3% de los evaluados llegan al nivel alto, óptimo, ideal, en materia de ciencias, de matemáticas y de lecturas. ¿Cómo hacen esta prueba? Se la aplican a jóvenes, adolescentes de 15 años para ver si aprendieron en el lapso de su educación primaria y secundaria. Eso mide hoy la calidad de la educación en México. 48% de los evaluados, alumnos en ciencia, tienen un grado de competencia que no alcanza el mínimo para un desempeño adecuado en una actividad. 48%, primer nivel. 42% en lectura de comprensión, 57% de los evaluados en matemáticas no llegan a un nivel de competencia mínima, está en una competencia insuficiente. ¿Y qué se le ocurre hacer a Andrés Manuel y a este Senado de la República? Una reforma que quita elementos en la calidad de la educación. Es verdaderamente increíble. Solo sucede, desgraciadamente, en este país y en este gobierno. Es impensable que la reforma esté hoy enfocada a quitar elementos para elevar la calidad de la educación, cuando estos son los resultados que tenemos en nuestro país. Y desgraciadamente eso es lo que está pasando. Yo no tengo ninguna duda que todos los aquí presentes, incluyendo quienes van a aprobar la reforma y quienes no, tenemos en común que queremos que el futuro de la educación sea mejor para México. Simplemente tenemos distintas visiones. Desgraciadamente, hoy no podemos decir que este documento al cual se llegó sea algo positivo para el país. Claro que tiene elementos positivos. La mayoría de los que ustedes han citado ya estaban en la Constitución. Se buscaron sinónimos y se pusieron en el texto constitucional. Pero la verdad de las cosas es que la mayoría ya venían incluidos. Algunos son nuevos y qué bueno que así sea, como la gratuidad y obligatoriedad en materia de universidades. Pero desgraciadamente no va a ser más que un buen deseo, porque no se le acompaña de un solo peso de presupuesto, sino más que una mención genérica, como dicen todas las leyes prácticamente aprobadas, de que la Cámara de Diputados aprobará el recurso necesario para su implementación. Eso y nada, compañeros, perdón que se los diga, pero verdaderamente se traduce en lo mismo. Debió de haberse garantizado el recurso para esas áreas positivas que trae la reforma. ¿Qué tanto se celebra hoy por el presidente y por quienes están aprobando esta reforma? Que se quitan cosas. Fíjense nada más, lo positivo de esta reforma es que se le quitan cosas a un texto constitucional. Yo no vengo aquí y nadie del grupo parlamentario está defendiendo un texto ultranza. Todo es mejorable. Nadie está defendiendo una reforma. Por supuesto que hubiéramos podido avanzar, pero esta reforma desgraciadamente no avanza. ¿Y por qué decimos esto? Vamos hablando de 4 temas en particular. El primer tema, y quizá el más preocupante, la politización de las plazas. El artículo 16 transitorio le abre la puerta a regresar al esquema donde el sindicato manejaba a contentillo las plazas. ¿Y por qué lo dice? O al menos hay una confusión. Porque dice textualmente que el artículo 123 constitucional B
es el que va a regir en esta materia. ¿Y cuál es ese, compañeros? El que rige al Estado. ¿Y qué dice cuando te vas a la ley de la materia? Entre otras cosas, escalafón, entre otras cosas, el manejo discriminado de las plazas por parte del sindicato. Y muchos dicen, no se preocupen, porque viene un punto y seguido y después dice que la ley en la materia va a regular el ingreso y la promoción. Bueno, pues pareciera que se le dio por un lado gusto al sindicato para tenerlos tranquilos y por eso hoy no están aquí tomando las instalaciones, y por otro lado se puso otro párrafo que pueda calmar al otro sector que piensa distinto. Si de verdad no se quiere regresar al manejo político de las plazas, ¿por qué no querer dejarlo claro en la Constitución? Que diga textualmente que no existe una confusión y que quede claro que no va a haber un manejo discrecional por parte del sindicato. Se supone que coincidimos, al menos eso escucho yo en el discurso, y entonces ¿por qué permitir una redacción de esta naturaleza? Y se dice que ya se compuso, que porque se le puso ¿qué? Bajo la rectoría del Estado. Perdón, compañeros, pero eso ya estaba. No es cierto que de cuando aquí se rechazó al día de hoy, ese sea el gran avance. Es el gran avance en ese transitorio, pero ya estaba en el artículo 3 constitucional y eso no garantiza nada en absoluto, porque ¿a poco no tiene rectoría de todo el Ejecutivo del Estado? Sí, y de todas maneras les aplican esos artículos que le dan el poder a los sindicatos de hacer lo que quieran con las plazas. No es una garantía. Entonces, si tenemos la coincidencia, arreglémoslo y dejemos el debate y vayamos juntos a mejorar la calidad de la educación. 2, la evaluación. Se ha dicho mucho que es punitiva, que es para sancionar a los maestros, que es para dañarlos. Yo quiero decir aquí claramente que tendríamos que estar fuera de la realidad si eso es lo que quisiéramos obtener. No se puede tener educación de calidad sin tener a maestros apoyados con formación, con capacitación, sin darle las condiciones adecuadas. La educación necesita, por supuesto, el interés superior de los niños y adolescentes, pero también todo el apoyo para los maestros. Si hay duda de ello, porque creo que genuinamente muchos maestros sienten esa persecución, aun cuando la ley de servicio profesional docente dice que está prohibido correrlos, pero evidentemente hay duda de ello. Pongámoslo claro, compañeros, pongámoslo con todas sus letras. La evaluación es para la mejora continua de la educación. La evaluación es para tener un diagnóstico que permita fortalecer, capacitar, invertir en el maestro. Jamás se podrá lastimar los derechos laborales de los maestros. ¿Cuál es el problema de ponerlo así? ¿Por qué desaparecer algo que nos va a permitir conocer la realidad y poder invertir para mejorarla? Tercero, la autonomía del órgano autónomo. Se dice mucho y se dice bien que la reforma mejora el procedimiento para nombrar al organismo de evaluación educativa. Y es cierto, sí mejora esta reforma el procedimiento, porque solo lo va a hacer el Senado, porque ya no va a haber intervención, en este caso de propuesta del presidente. Sí, nada más que a cambio le quitan la autonomía al órgano. Y aquí nadie viene a defender al instituto actual. Se puede cambiar, puede ser el mismo órgano que ustedes están proponiendo, pero con autonomía. ¿Por qué con autonomía? Por un principio básico de objetividad. ¿Cómo va a evaluar el mismo encargado de impartir las clases? No hay objetividad en ello. Se compromete la independencia de las evaluaciones. Es sano que sea un organismo autónomo el que lo haga, corregido, mejorado, el que ustedes proponen, pero autónomo, no controlado por el presidente en turno. Y tercero, y cuarto, el tiempo. Dice la reforma en su lado positivo que se va a invertir en programas para la alimentación. Dice la reforma en su lado positivo que se va a invertir en un programa para las normales. Dice la reforma en su lado positivo que se va a dar gratis la universidad. Y yo pregunto una pregunta elemental, muy bien, ¿cuándo les decimos a los estudiantes de universidad o de preparatoria que ya es gratis? Respuesta: no, quién sabe. No dice la reforma cuándo entra en vigor esa gratuidad y esa obligatoriedad. No dice, es increíble. Dice que va a ser gradual. No sé si sepan, pero
Desde hace años dice la Constitución que la media superior, la preparatoria, debe ser gratuita. ¿Y es gratuita hoy? Yo les pregunto. ¿Van los alumnos al Cebatis, a los Covach, al CONALEP y no pagan? ¡Claro que pagan! ¿Y por qué pagan? Porque no se le puso fecha de término, fecha de entrada en vigor, y ahí se pueden quedar 100 años, ¿eh? Como 100 años se pueden quedar los estudiantes de universidad y de preparatoria ahora con esta reforma. No se va a traducir en una realidad. Entonces, si todos queremos lo mismo, ¿por qué no hacemos las cosas bien? ¿Por qué no le ponemos, no que diputados van a ver si le ponen cuánto y acorde a la disponibilidad presupuestal y no sé qué tanta cosa? No, ¿cuándo? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo vamos a hacer el programa para hacerlo realidad? Eso es cumplirle a los mexicanos. Y esas son las propuestas que hoy traemos. A raíz del primer debate, me decía una compañera que viene del magisterio, Damián, en ocasiones parece o no se aclara que no se está en contra del maestro, y creo que tiene toda la razón. A veces agarramos posturas y las defendemos con pasión y luego lastimamos en nuestros mensajes. Yo quiero dejar bien claro aquí, de veras de corazón creo que coincidimos en el fondo, pero también de corazón creo que estamos dejando ir una gran oportunidad de hacer las cosas bien. No riñe su visión de un nuevo órgano evaluador con que sea autónomo. No riñe su visión de fortalecer al maestro con que exista una evaluación, siempre y cuando no sea punitiva. No riñe la intención de lograr la gratuidad con el hecho de que digamos cómo y cuándo. Pudimos haber logrado una reforma de excelencia, como dicen ustedes, de excelencia, que implica, por cierto, de mejor calidad. Hoy todavía no votamos. Aquí ahorita la podemos componer. Ahorita podemos salir de aquí todos juntos diciendo mejoramos esta reforma educativa. Porque si hoy leemos los mexicanos lo que dice la Constitución y lo que dice este proyecto de reforma, sinceramente dejamos mucho que desear. Por todos esos motivos, nuestro voto ha sido en contra. Y por todos esos motivos yo hago votos porque recapaciten y que juntos podamos mejorar la calidad de la educación en México. Por su tiempo y por su atención, muchas gracias a todos ustedes.